Estamos agradecidos de estar aquí reunidos y iniciando una serie nueva. La serie que estaremos estudiando este mes, los siguientes 4 semanas, va a ser una serie sobre el viviendo en exilio, viviendo en exilio. El punto y el corazón por lo cual queremos hacer esto es uno, queremos empezar a abrir una conversación para poder procesar lo que vamos a estudiar en el libro de Daniel en el otoño. Nuestra serie del libro de la Biblia en el otoño vamos a iniciar en el libro de Daniel, y Daniel existe dentro del exilio de los judíos de Judá en particular, cuando ellos fueron exiliados de Jerusalén y su tierra, y ahora ellos están en Babilonia, y de allí nos llega el libro de Daniel. Um, el, el punto de esta serie y el de Daniel va a ser para nosotros poder aprender cómo ser fiel, cómo podemos seguir a Dios fielmente, aun que no estamos en nuestra casa eterna. ¿Ok? Porque toda la humanidad ha existido en un exilio desde que el hombre pecó y Dios lo tuvo que sacar del huerto, el huerto de Edén. De hecho, esto nos causa a nosotros muchos problemas, muchas inconveniencias, es somero, y nos saca de nuestro confort. Y eso es importante para nosotros saber. ¿Por qué es tan difícil para el creyente vivir en este mundo? ¿Por qué es tan difícil para el creyente? Decimos, después de llegar a Jesús, como que nuestra vida se hace más difícil, estamos batallando más, estamos sufriendo más. Y la razón por la cual esto existe aún en nuestras vidas es que nosotros somos una nueva creación que todavía existe en una creación vieja, corruptida y quebrantada en pecado. Y por causa de esos principios, nosotros todavía sufrimos en este mundo, y el Nuevo Testamento da a conocer que los creyentes, nosotros somos peregrinos, vamos de un hogar hacia otro. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos casa y hogar en este mundo, sino esperamos la casa y hogar que se ha de revelar en ese día de Jesucristo. Amén. Y por causa de ello, nosotros vamos a batallar en esta vida. De hecho, eso también causa en nosotros muchas experiencias malas, pero también a veces nos causa a nosotros tomar la cultura como verdad, y empezamos a vivir pecaminosamente contra Dios para poder tratar de obtener una realidad que no existe en este mundo y solo existe en el que viene en Cristo Jesús con nuestro Dios. En 1914, 15 por ahí, el mundo entró en lo que nosotros conocemos como el primer guerra mundial. Primer guerra mundial. El país responsable por esta guerra fue Alemania. Alemania, antes de entrar en esta guerra, era un poder internacional, un poder industrial. Y Alemania tenía muchas riquezas, la gente de Alemania vivían bien. De nuevo, salía mucha industria de este país, pero lo que sucedió fue, antes de entrar en la guerra mundial, ellos tuvieron una visión en cual Alemania podía dominar a toda Europa y conquistar. Entonces ellos empezaron a utilizar la inteligencia que tenían, la industria que tenían, para poder traer guerras sobre otros países tratando de conquistarlos. Bueno, durante esta guerra este país perdió billones y billones y billones de su dinero tratando de ganar esta guerra, y al final de todo perdieron. Y no solo perdieron, pero ellos hicieron un trato con el resto del mundo, que ellos estaban tomando sobre ellos toda la responsabilidad de esa guerra mundial. Y por causa de ello,
ellos le iban a tener que pagar a todos esos países internacionales, les iba a tener que pagar cientos de billones de dólares como una recompensa por el daño que ellos causaron en el mundo. Lo que sucedió por causa de esto y todo el dinero que ellos gastaron tratando de ganar la guerra fue que su gente llegaron de vivir en un país poderoso, un país prosperoso, un país donde todos vivían bien, y se convirtió en un país pobre donde todos estaban teniendo que ir al municipalado local para pedir una papa y quizás una bolsita de arroz para poder darle de comer a toda la familia. Y ellos llegaron en un momento de tristeza, de dolor y de mucho sufrimiento por causa de ello. Y lo que resulta después de esto es que llegó un líder carismático que se conoce como Hitler, y Hitler les pintó una visión de Alemania como anteriormente habían vivido y mucho más poderosa. Y Hitler llegó y les prometió a todos: si ustedes me siguen a mí, si ustedes votan por mí, nosotros vamos a regresar a Alemania al poder que antes eran. Y era tanto el sufrimiento que en este país no solo la gente lo absorbió, lo quiso y lo recibió, sino también las iglesias hicieron lo mismo. Y las iglesias entregaron sus Biblias por un libro que Hitler escribió, Mein Kampf. Y eso es lo que se tenía que enseñar en las iglesias. Iglesia, Alemania había sido el país donde nosotros hemos recibido, donde nació la Reformación. Martín Lutero era alemán. Muchos de los teólogos famosos que nos ha dado mucha información teológica, mucha riqueza en la sabiduría, entendimiento de la Biblia, llegó de Alemania. Y este gran país de teología, de entendimiento de la iglesia, se dio a un hombre loco porque ellos estaban buscando algo que no existe en este mundo, un paraíso. Y eso pasa mucho en nuestras vidas. Nos hacemos preguntas que qué haríamos si Dios nos daría la casa que nosotros soñamos. Daisy y yo platicamos mucho de que si compramos otra casa va a ser la casa para siempre para nosotros. Y yo le dije hace unas semanas, dije, tiene que tener una alberca porque aquí en Laredo está bien caliente. Nunca quiero salir. Tiene que tener alberca. Y eso es. ¿Y por qué? Porque quiero mis nietos que lleguen a la casa con mis hijos, que lo disfruten. Le digo, ellos no van a tener que pedir permiso, nomás lleguen, disfrútenlo, usen la casa, disfrútanlo, una carne asada y todos regocijándonos y estamos soñando que puede ser esa casa final para nosotros. Y si ustedes cierran sus ojos ahorita, quizás ustedes también pueden tener la misma imagen. La mayoría de nosotros no vamos a pensar en la casa que estamos ahorita. Vamos a pensar en una casa que quizás un día podamos obtener. Y eso es lo que estaba haciendo Alemania. Ya no queremos ser pobres. Queremos regresar a tener poder. Y como nosotros como creyentes vivimos en una verdad donde nosotros existimos en un exilio. Nosotros batallamos en este mundo porque nosotros sabemos lo que nos espera. Las promesas que vienen es lo que nos espera en Jesucristo. Nosotros tenemos una esperanza. Esa esperanza es tener una eternidad con Él, una eternidad con el Padre en completo armonía, amor y unidad. Pero muchas veces pasamos toda la vida tratando de encontrar algo similar aquí y gastamos toda nuestra vida buscando algo que nunca vamos a encontrar aquí en este país, en esta tierra y en esta vida. El punto de este sermón, de esta serie, es empezar a abrir una conversación donde nosotros podemos procesar cómo se ve el rendirnos por fin y decir: Dios, mi más grande anhelo es estar contigo en ese día. Y todo lo que hago hoy es para llegar a ese lugar y vivirlo bien contigo. En vez de decir: Dios, sé que me has salvado, sé que es por la gracia y nunca voy a perder la salvación. Entonces voy a disfrutar esta vida a todo lo que pueda. En ese ejemplo, nosotros estamos viviendo en pecado
en vez de decir, yo voy a dar todo lo que puedo en este mundo para saciar a nuestro Padre Celestial ahorita y prepararme para ese momento en ese día. Amén. Y esto inicia en Génesis. Si ustedes están familiarizados con lo que es la historia del ser humano, en Génesis Dios creó el mundo y todo el mundo, el cielo, todo lo que existe en el universo. Nosotros creemos que Dios lo hizo en 7 días seguidos, así como lo presenta Génesis, así lo vemos nosotros. Pero Él le da a la humanidad responsabilidad, a la humanidad le dio una casa, un hogar. En el libro de Génesis. Vamos a Génesis capítulo 2, versículos 8 al 10. Génesis es el primer libro en la Biblia, el que lo busca. Y estamos en el capítulo 2, versículos 8 al 10. Y nos vamos a mantener en el capítulo 2 con el 15 y el 17 también. Dice la palabra de Dios lo siguiente, dice, el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén salía un río para regar el huerto y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Hay varias cosas que uno puede observar en estas escrituras, pero para el punto de este mensaje nos queremos enfocar en lo que creó Dios. Lo que creó Dios fue un huerto. En ese huerto Él puso todo árbol de fruta, de vegetal, todo lo que el ser humano necesitaba para sobrevivir, lo puso Dios en el huerto. Y este huerto se alimentaba de un río que fluía y ese río no cesaba, entonces siempre iba a haber el agua necesario y siempre iba a haber fruta en los árboles y siempre iba a haber un huerto para el hombre poder vivir. Y no solo vivir, pero estar con Dios en armonía y con la creación. Génesis 2, 15 al 17 dice, Dios le da estipulaciones al hombre para poder seguir viviendo en este huerto. Le dice el Señor Dios, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Okay. Ahora, primeramente, en ese día, en ese tiempo, en esa ciudad en cual vamos a estar con Jesucristo, Dios el Padre y todos los creyentes de toda la historia del mundo, okay, no vamos a estar simplemente flotando en el aire tocando arpas. Okay. No. El propósito del ser humano, de la creación de Dios, era cultivar y cuidar, siempre era trabajar. Okay. Nadie aquí puede decir, pues es que no me gusta trabajar porque no deberíamos de. Dios nos puso en el huerto y ahí estaba todo, yo nomás tenía que tomar la fruta y comer. No, eso no es verdad. El hombre tenía responsabilidad. De hecho, Dios le dice al hombre y la mujer, ustedes tomen dominio sobre toda la tierra. ¿Y cómo iban a tomar dominio? Uno, iban a ejercer su liderazgo, iban a ejercer su dominio en autoridad, pero también se iban a multiplicar y llenar la tierra, porque para poder someter la tierra iban a tener que multiplicarse. Ahí viene un propósito de Dios. Se preguntan, ¿por qué hay tantos mensajes que quiere destruir a la familia? Quiere matar a bebés, quiere introducir relaciones entre hombre y hombre, mujer y mujer, que no produce multiplicación, porque Satanás está tratando de atacar ese propósito de Dios, multiplicarse para someter a la tierra, tomar dominio de. Es por eso que la Biblia no permite esas cosas, porque el plan de Dios es multiplicarnos y ser aquellos que toman dominio. El versículo 16 dice, y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto puedes comer. Instrucción: come de todo, de lo que tú quieras. ¿Te imaginas llegar a un banquete y ya está la mesa y tienes cabrito, tienes el res de este lado, tienes pollo para aquellos que no le gustan el res, tienen pescado acá para los que dicen, no, yo soy muy saludable? Y los que son extremadamente saludables y traen nopales a las carnes asadas, tienen todas las verduras necesarias. Todo lo que uno necesita.
Y te dice Dios, come de todo, todo es tuyo. Menos, vamos a ver qué dice. El versículo 17. Pero del árbol de conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comas ciertamente morirás. Esas fueron las estipulaciones para el hombre. Tú puedes disfrutar de todo, simplemente no comas de un árbol dentro de todo el jardín. Y muchos de nosotros vivimos en un cristianismo donde el mundo dice, no, pues es que Dios no nos deja disfrutar nada. Eso es mentira de Satanás. Y inició desde el principio, porque llegó la serpiente y le dice, no dijo Dios que no puedes comer de nada, de ningún árbol del Edén. ¿Ven cómo volteó la verdad? Y aún a nosotros también nos dice lo mismo. Y por eso nosotros vivimos en rebelión contra Dios, porque pensamos nosotros, Dios no me dejas disfrutar la vida. No. Dios nos llama a disfrutar la vida. El deseo de Dios es que nosotros podamos disfrutar la vida dentro de Él. No comerás. El problema es que el hombre, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el hombre? Le dio hambre. Dios le dio una esposa hermosa y él comió. En Génesis 3, 22, 24, ¿qué es el resultado? Dice, entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado, dice Dios entre ellos, cuidado ahora. No vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Saben que el exilio del ser humano del huerto del Edén no solo fue de disciplina, pero también de misericordia. Iglesia, este fue un acto misericordioso de Dios. ¿Por qué? Porque para Dios el plan A siempre fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero para poder reconciliar al hombre y restaurar al hombre, el hombre no podía tomar de la fruta de la vida y vivir para siempre pecaminosamente. Destituido de Él, separado de Él para siempre. Entonces en su misericordia Él lo exilió del huerto, porque ahí viene tu restauración. Ahí viene. De hecho, le dio a Eva, le dio la promesa del que iba a llegar y restaurar todo. Y dice, y el Señor Dios lo echó del huerto de Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Y aquí llegó, es donde el hombre fue expulsado del huerto, y de ese momento en adelante nosotros hemos estado buscando nuestro hogar. El ser humano ha estado buscando el huerto de Edén de nuevo. Hace unos años, 1500, 1600, inició una explosión de educación. Una explosión de educación, profesores, filósofos. Empezó Europa a empezar a educar mucha gente, y el oeste se inundó con una esperanza de que por educar el mundo la humanidad iba a poder regresar a un estado de armonía, paz, amor y hermosura para siempre. Y esa fue la búsqueda de lo que nosotros nos conocemos como el enlightenment. No sé cómo decir eso en español. Enlightenment. El alumbramiento de la educación. La esperanza fue paz, armonía, fue amor, fue prosperidad para todos. Y luego, el siglo del 1900 nos introdujo a 2 guerras mundiales, por lo cual el hombre que iluminado por la educación utilizó esa información para tratar de destruir a otros seres humanos. ¿Saben por qué? Porque el Edén, el huerto, este lugar no existe sin Dios. No existe sin Dios. Él es bueno. Él es amor, Él es paz, Él es armonía, Él es unidad. Él es todo bueno. Sin Él no existe un lugar como este. Entonces va a ser esencial que para una persona que está buscando este tipo de lugar, solo sepa que lo puede solamente encontrar en Jesucristo, quien le dijo a Tomás, acuérdense, Tomás le dice, ¿a dónde vas? ¿Cómo sabemos a dónde vas? Él dice,
Tomás, ¿me conoces a mí? Yo soy el camino, verdad y la vida. Conocer a Jesús nos lleva a donde queremos llegar. Y luego en el Antiguo Testamento nos llega un ejemplo de este exilio en Daniel 1 al 4. Si quieren llegar al libro de Daniel, la escritura también estará aquí atrás de nosotros. Este momento es el momento donde Dios exilió a Israel por su desobediencia. Así tanto como Adán por la desobediencia tuvo que huir del huerto, Israel por su desobediencia tiene que huir en la tierra prometida que ellos habían obtenido. Si ustedes no están familiarizados con la historia, se los voy a dar en un breve resumen. Dios escogió a Abraham, el padre de los judíos y ahora nuestro padre por la fe, al padre de los judíos, de salir de Canaán y por medio de él iniciar y empezar un país, una nación, de gentes, su pueblo escogido, un linaje hacia Dios. Eso es lo que nosotros conocemos como Israel. Hasta hoy en día esta nación existe, los judíos, estas gentes existen en Israel y por mucho del mundo. Okay. Y Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y después de 40 años pudieron tomar lo que fue la tierra prometida, pero al estar en esta tierra prometida ellos también tuvieron estipulaciones. Ellos desobedecieron y en este momento en Daniel capítulo 1 versículos 1 al 4 nos dice qué está sucediendo. Este es el inicio, el primer paso de Nabucodonosor, exiliar a los judíos de Jerusalén, o más bien el reino de Judá de Jerusalén. Dice: en el tercer año del reinado de Joaquim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó a sus manos a Joaquim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Estos se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Espenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey, y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y lenguaje de los caldeos. Llegó este momento donde Israel pecó contra Dios. Él pecó contra Dios, Israel. ¿Cómo? Vamos a Segunda de Reyes 23:36. Segunda de Reyes 23:36. Y dice esto, dice: Joaquín tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. Hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a todo lo que habían hecho sus padres. Él quebró la ley de Moisés, y junto con él todo Israel también pecaron contra Dios. Ellos tomaron dioses ajenos. Ellos no solamente tomaron dioses ajenos. Quiero que piensen sobre esto. ¿Ok? Piensen sobre esto. Israel, pueblo escogido de Dios, sacados de la esclavitud de Egipto, tomaron otros dioses hasta el punto de matar bebés como sacrificio a dioses ajenos. Wow. Y eso Dios tuvo contra ellos, se enojó contra ellos. Y parte de la disciplina, como se había dicho en Deuteronomio, el capítulo 28, donde vienen las bendiciones y la maldición por la desobediencia, Dios los expulsó
de la tierra prometida y los envió hacia Babilonia. Ellos existieron en Babilonia por 70 años, estuvieron en exilio, 70 años. Y durante ese tiempo no fue un tiempo fácil para los israelitas. Nosotros sabemos que en el libro de Daniel tenemos la historia de que Daniel lo tiraron, lo aventaron a un pozo con leones. Sabemos que a los 3 judíos, a ellos los metieron en un horno por no arrodillarse y adorar el Dios, el estatua del rey. Hubo persecución. Entonces aquellos que vivieron fielmente fueron perseguidos. Hubo persecución para ellos. Pero muchos de los israelitas que estaban en Babilonia tomaron costumbres de Babilonia. No todos vivieron fielmente. Y el libro de Daniel existe para darnos a nosotros un ejemplo de cómo nosotros podemos vivir en esos momentos difíciles cuando vivimos en un mundo que adoran otros dioses y a nosotros se nos llama y se nos escoge, nos apartó Dios, nos aparta Dios para poder adorarlo a Él y solo a Él. Y la pregunta es, ¿cómo va a vivir el creyente en un mundo lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de deseos y ambiciones personales, cuando la Biblia nos dice que deberíamos vivir con solo una ambición? Y esa ambición es Él. Recuerden la historia de Alemania. Una de las realidades, leyendo un libro sobre esta historia, es saber que las iglesias supieron de lo que el país le estaba haciendo a los judíos durante este tiempo. Pero hasta la iglesia tenía una esperanza de que su país pudiera prosperar de nuevo, que le creían a cualquier cosa que decía el gobierno y Hitler. Hasta en el libro decía que habían iglesias sobre el camino donde iba el tren con todos los judíos. Y las iglesias teniendo servicio mientras que iban el tren con todos los judíos pasando y llegando a los campamentos donde los iban a matar. ¿Por qué les digo esto, iglesia? Porque en nuestro vivir nosotros también somos capaces de someternos a la cultura, tratando de eventualmente obtener una satisfacción que nunca vamos a tener en este mundo. Y vivimos pecaminosamente tratando de obtener más, tratando de realizar un sueño. Vivimos pecaminosamente tratando de darle a nuestras familias algo que solo Dios les puede dar. Vivimos toda la vida tratando de llenarlos de la cultura, porque si no son de la cultura, ¿cómo van a poder llegar a esas posiciones poderosas? ¿Cómo podrán llegar a obtener riquezas en este mundo? Y cada uno de nosotros decimos, no queremos que nuestros hijos y nuestros nietos vivan en las mismas condiciones que nosotros hemos vivido. Pero la realidad es, iglesia, no importa cuánto tengan en el banco, siempre van a vivir en las mismas condiciones en este mundo. Pobres o ricos, todos mueren y todos son enterrados sin nada para llevarse con él. Rico o pobre, todos tenemos la misma historia. Lo único que lo cambia es el evangelio. Lo único que lo cambia son las promesas que ha de venir. Las promesas por lo cual deberíamos estar ansiosamente esperando. Dios, ya no me importa este mundo. Yo veo hacia adelante, yo veo hacia la eternidad. Yo estoy esperando ansiosamente el momento que yo esté con Jesucristo en este reino de Él. Pero la mayoría de nosotros vivimos ansiosamente queriendo más y más de esta vida y este mundo. Romanos 8:18 habla un poco de esto. Dice el apóstol Pablo, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente
no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Lo que ha de venir, mucho más que este mundo. 19. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque un día nosotros vamos a ser completamente revelados como los hijos de Dios en su gloria, en su majestad, en su reino, en su casa, en su ciudad, en su país celestial. Nosotros tendremos una vida eterna que es muy diferente a lo que hoy tenemos. 20 dice: porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. En otras palabras, cuando nosotros somos nueva creación dentro de una creación corruptida que se está deshaciendo y va a morir. Pero la creación sabe que cuando los hijos de Dios son revelados, una nueva creación va a existir. Romanos 8, 22 al 25. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Mi pregunta para ti, creyente, es: ¿vives con tanta ansiedad de ver a Jesucristo, ansiosamente de estar con Él, que tú estás gimiendo y sufriendo con dolores de parto? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, porque esperar lo que uno ve. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Estás ansiosamente esperando a Jesucristo? ¿O estás tan envolvido y tan satisfecho con tu casa, con tu familia? ¿Estás tan satisfecho con estar aquí viviendo en Laredo, con el calor que hace? Tan satisfecho con todas las guerras que vemos en el mundo, satisfechos porque decimos: con que no me afecte a mí, yo estoy bien. Que no podemos esperar a Jesús ansiosamente. Esperanza de lo que no se ve. En el libro de Hebreos capítulo 11 se habla de la fe de estos grandes hombres, de Abraham, Jacob e Isaac y más. Y dice el autor de Hebreos que ellos esperaban, ellos con fe estaban viendo y buscando una ciudad celestial que todavía no obtuvieron en este mundo. No lo vieron, no lo obtuvieron, pero en fe estuvieron en esperanza a poder llegar a una ciudad celestial que todavía no se ha revelado. Pero cuando se hace revelar, esa ciudad va a ser hogar para ti y para mí también. No solo para ellos, no solo para ellos. Pero dice, la indicación, el mandato es esperar con paciencia, iglesia. Esperar con paciencia. No lo vas a ver en este mundo. No vamos a ver la paz. No vamos a ver perfecto amor. No vamos a ver perfecta unidad. No todos vamos a prosperar. Unos van a prosperar y otros van a ser pobres. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Y es verdad. Pero nosotros deberíamos con paciencia estar esperando un lugar hermoso. Les quiero leer lo que dice el pastor John Piper sobre esto. Dice de esta ciudad: ¿y qué ciudad será sin contaminación, sin grafiti, sin basura, sin pintura descarapelada, ni cocheras podridas, sin pasto seco? Ay, cómo odio el pasto seco yo. Ni botellas rotas, sin lenguaje grosero en las calles, sin enfrentamientos agresivos, sin pleitos domésticos ni violencia,
sin peligros en la noche, sin encendidos provocados, ni mentiras, ni robos, ni asesinatos, ni vandalismo, y sin fealdad. La ciudad de Dios será perfecta, porque Dios estará en ella. Él caminará en ella, hablará en ella y se manifestará en cada rincón. Todo lo bueno, todo lo bello, todo lo santo, todo lo pacífico, todo lo verdadero y lo feliz estará allí, porque Dios estará allí. Habrá justicia perfecta y recompensa multiplicada 1000 veces por cada dolor sufrido en obediencia en Cristo. Y nunca se deteriorará. De hecho, brillará más y más conforme a la eternidad se extienda en edades sin fin de gozo creciente. Wow. Ese es el lugar que nos espera a nosotros. ¿Eres peregrino ahorita? Claro. Pero peregrino que tiene un fin. Y ese fin es una vida y un mundo y una ciudad que nunca se ha visto en esta creación, donde Dios está con nosotros y nosotros con Él. Dice John Piper sobre el ayuno, en una enseñanza que él da sobre el ayuno, él dice, cuando les hacen la pregunta a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Fueron los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista que le hicieron la pregunta. Y Jesús responde y les dice, mientras que el esposo, el novio, está con ellos, ¿qué necesidad tienen de ayunar? Pero el momento llega en cuanto ya no va a estar el novio con ellos y ellos van a tener que ayunar. Y John Piper, el pastor, hace el punto de que Jesús conecta el ayuno del creyente y sus discípulos con su presencia o su ausencia, no con el obtener lo que nosotros queremos, sino el desear lo que nosotros deberíamos desear más que todo en el mundo, y es estar con Él de nuevo. So dice el pastor John Piper, dice, cuando yo ayuno y mi cuerpo llega a los dolores de hambre, yo oro y me recuerdo que mi espíritu también está en dolor, ansiosamente esperando un día ser restaurado completamente en todas las promesas que Dios nos ha dado y frente a cara con nuestro Señor Jesucristo. Mi pregunta para ti hoy ¿es eso tu deseo? Porque si fuera eso tu deseo, de estar con Él más que todo en el mundo, nuestro vivir, iglesia, comunicaría a los demás que nosotros tenemos un lugar diferente. Jesús dice en Juan capítulo 17, le dice al Padre, orando, dice, de nosotros, la iglesia, que la unidad de ellos dé a conocer al mundo que tú me enviaste. No los milagros, no las campañas, no todas las obras buenas que íbamos a hacer, no, la unidad de la iglesia. Perfecta unidad y armonía y amor solo se encuentra en Él y con Él. Iglesia, nosotros deberíamos vivir nuestras vidas como pueblo, ya viviendo en esa armonía, unidad y amor. Pero como todos se nos hace difícil no pensar en nosotros mismos, causamos problemas entre la hermandad. En vez de vivir en unidad, vivimos en división. En vez de tener la marca de la unidad, tenemos algo diferente. Es la marca de Satanás, la división. Mientras que vamos desarrollando esta serie, les pido a ustedes, a todos nosotros, empecemos a meditar desde hoy. ¿Vivimos para Él? ¿Para ese día? ¿Para ese momento en esa ciudad? ¿O vivimos para este mundo?
Vivimos en un mundo corruptido, pero no somos de este mundo. Somos nueva creación con un destino diferente. Oramos. Padre, te damos gracias por tus verdades. Te damos gracias por siempre darnos palabra que nos pueda alimentar, que nos pueda causar momentos de meditación, de cuestionar nuestros motivos, nuestros corazones, de identificar el pecado en nosotros para poder arrepentirnos y vivir para ti. Ayúdanos a tener como deseo más importante en nuestras vidas el anhelo de estar